Ajá. A ver, a ver. Ajá. Buenos días a todos ustedes. Bueno, por aquí dice que están avisando a tus seguidores. Buenos días a todos ustedes. Maravilloso comienzo de semana. Hoy lunes 29 de abril, el penúltimo día del mes de mayo, con un sol en el signo de Tauro y una luna en el signo de Capricornio. Hoy vamos a trabajar con ese elemento tierra y hoy estoy por aquí. Bueno, primero las presentaciones. Ustedes saben que yo me pongo un poco nerviosa en las redes. Bueno, para los que no me conocen y se están conectando, mi nombre es Dinora Lugo. Soy astróloga Dinora. Tengo 23 años ejerciendo la astrología. Y bueno, hoy tengo el placer y el gusto a través de mi Instagram de conectarme con una persona maravillosa que vamos a tener por acá. Vamos a ver cómo es esto por aquí porque han cambiado mucho. Vamos a ver a transmitir ok, con Maritza Ventura. Marixa por aquí conmigo. Marixa, a ver, te mandé la solicitud. Bueno, pues, a ver. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Funcionó! Sí, rapidísimo. ¡Qué ¿Cómo bueno! estás? ¿Cómo estás, Marixa? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Yo también siempre dudo con la tecnología porque a veces llega la invitación, a veces no llega, pero bueno, muy feliz de estar aquí contigo hoy, muy, muy contenta. Pues yo también muy contenta. Les estaba diciendo aquí a todos los seguidores que nos van a ver hoy, que hoy arrancamos esta semana con una energía maravillosa. Primero porque tenemos el sol en el signo de Tauro, después porque tenemos la lunita también en el signo de Capricornio, que es tu ascendente, por si no lo sabías, te lo digo. Es Y lo es mi único que sé, es lo único que sé de mi carta y todo, lo único que sé es mi ascendente en Capricornio. bueno, La luna, perdón, en Capricornio. Así que no, quiero saber todo. y tu ascendente es que en Capricornio, eres Muy ascendente, tú bien. eres el maravilloso Piscis con su maravilloso ascendente Capricornio. Así que hoy vamos a tener, y además tienes aquí a una persona con el signo en Capricornio, así que hoy Vina se va a manifestar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, me parece Sí, sí, muy sí, sí, bien, sí. muy Oye, bien. sí, bueno, y además tenemos muchísima energía en tu signo, que es bien importante para ti, porque siendo tú, pues, habiendo nacido, primero naciste un 13 de marzo, Sí, o sea, así es, un número 13, que sí. tiene que ver el 13, tendrá que ver con los discípulos, tendrá que ver con eso, no sé, vamos a dejárselo a la imaginación, pero naciste un día 13, eres Sí, del signo Piscis, la era de, digamos, de la era de María Magdalena, así es. fue de Piscis, todo lo que se manejó ahí en esa época tiene que ver con el misticismo, con Sí, todo lo que tiene que ver con la religión, incluso con el oscurantismo, que también pues estaba presente en ese momento. Así que vamos a tener una energía, como lo dije yo ahí. Yo tengo mis conclusiones de cuál fue el signo de María Magdalena, con todos mis respetos, ¡ay, qué pero lo vamos a dejar lindo! para el final, Muy ¿ok? bien. Bueno, para Marisa Ventura es una persona que me gustaría, Marisa, hablar un poco de ti, Sí, eh, de quién eres, de, bueno, cuál es tu vida. Ya vi por ahí que estudiaste en El Salvador, ¿es cierto? sí, en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Ándale, qué bueno. Yo pensé, fíjate, yo pensé que era en El Salvador, y dice, bueno, mi amiga es bastante versátil. No, no. Yo, mira, viví toda mi vida en Argentina, toda Ándale. mi vida. He viajado mucho, Ajá, pero siempre viví en Argentina hasta hace 5 años, que ajá, bueno, la vida me trajo a España con mi marido
y ahora estoy estudiando aquí en España también, pero la realidad es que, bueno, estudié en distintos lugares, ojo, Ujú, porque estuve en la Universidad de los Andes en Colombia, estudié en la Universidad de Miami en Miami, estuve en la ujú. Universidad de Harvard en Boston, con lo cual anduve por, no estaba mal, es No, versátil, como mal amiga de nunca todas formas, estuvo. No, mal pero no, no estuve nunca en El estuvo. Salvador estudiando, sí de Además que visita, te, además que te enriquecía el hecho de ser una viajante, una viajadora constante, eso te enriqueció sí, muchísimo mucho, mucho. en tus niveles de trascendencia y de tu percepción del mundo, pues, y de las filosofías de vida. Y me imagino que a través de eso se fue despertando tu curiosidad por toda esta parte mística, por toda esta parte de conexión religiosa, porque lo tienes muy marcado, pero ya Sí, de eso hablaremos tú y yo en privado, ¿ok? qué bueno. Mira, leí por ahí en tu biografía, en tu libro De Sol entre ellos, que es un libro maravilloso y que recomiendo ampliamente porque es una literatura muy enriquecida en la información, pero también muy rica en la forma de comunicación porque es muy fácil de entender, ¿sí? Ujú. Y también te da como los puntos de profundidad con respecto a todo lo que tiene que ver con María Magdalena, su recorrido y todo lo que tú has descubierto. Sí, Entonces, se los recomiendo, miren, este es el libro de mi gracias, amiga Ixa, gracias. que tuve la fortuna de recibir hace un año. Entonces ahí leí que tienes dos hijos. Tengo dos hijos preciosos, un hijo que vive en Escocia, tierra donde hay, bueno, en el Reino Unido, ¿no? Uh -huh, Una tradición uh magdalénica que no tiene que ver específicamente con ella, pero sí con su descendencia, digámoslo de esta manera. Y tengo mi otra hija, Sol, que está en Buenos Aires. Por eso yo voy y vengo a Buenos Aires permanentemente. A Escocia también voy, mi hijo viene muchísimo a Barcelona, mi hija de Buenos Aires viene a Barcelona. Somos una familia muy viajera, todos muy viajeros. que eso es maravilloso. Marixa, y ellos como ellos están también, digamos, en mucha conexión con esta parte de lo que tú manejas, o cómo se presenta la mamá que fue por tantos años una mujer que trabajó en empresas grandes, corporativas, y que de repente da ese cambio en todos los sentidos, Sí, porque vaya que sí, ok, vaya que sí fue en todos los sentidos, porque no solamente fue en el camino hacia María Magdalena, sino también me imagino que con tu esposo, la nueva religión, sí, el sí. misticismo de forma diferente. O sea, cómo la madre Me fue encanta tu manejando eso? pregunta, me encanta Sí. tu pregunta, creo que nunca me la han hecho y me gusta mucho ir a esa parte como más íntima mía. Mis hijos siempre vivieron conmigo mi pasión por la lectura, mi búsqueda de Magdalena, muchísimo, porque yo hace muchos años que estoy con la presencia de María Magdalena en mi vida. 25 años, 26 años. Mi hijo más grande tiene 27, mi hija más chica cumple ahora 23. O sea que ellos muchísimos años siempre me han escuchado hablar de mi búsqueda de Magdalena, una pintura de Magdalena, y me han pasado cosas estando con ellos, muy fuertes. Tuvimos experiencias donde ellos decían, no, mamá, no podemos creer esto que está pasando, donde Magdalena se nos aparecía ahí como grupo familiar, muy fuerte. Entonces, mis hijos sí creo que vivieron de manera natural esa transformación del día que dije, hasta aquí llegué en la vida corporativa, y voy a poner toda mi energía en esto que me pasa, en mi costado espiritual, mi parte artística. Yo en ese momento también esculpía. Y ahí fue donde tomé esta decisión y empecé a escribir sola entre ellos. Uh Claro, -huh. apareció una mamá totalmente, tal vez diferente de esa perspectiva, donde me tuve que reinventar, pero ellos acompañaron con gran felicidad todo lo que a mí me pasó. Mis hijos fueron y son, hasta el día de hoy, mi gran sostén en casi te diría que yo prácticamente no tomo decisiones sin antes hacer como así una reunión, mis hijos y mis padres, ¿no? Siempre ellos, mis pilares más profundos. Por supuesto, mi marido también, el papá de mis hijos en su momento, que estuve 25 años casada con él también.
Pero cuando ya me separo y estoy en el intermedio, sin Mario, mi marido actual, y sin su papá, como que mis hijos formaron parte y me acompañaron mucho en este camino. Ahora, ¿qué pasa? Mira, ninguno de mis hijos tomaron una decisión con respecto a su vida religiosa. Ok, Mi hijo, yo en algún punto creo que está hasta, por ahí es ridículo, pero a veces lo analizo, pienso que por una cuestión de amor, porque su papá, judío, en ese momento su mamá, católica, y ellos crecieron con mucha libertad religiosa, pero con una gran espiritualidad en mi casa, ujú, un gran respeto de mí para todas las tradiciones judías que las llevo en la sangre, pues imagínate, 25 años de hombre, celebrar tanto unas festividades como hombre, las otras. Entonces, ellos están acostumbrados a vivir en el seno de una familia mixta y celebrar todo y entender que en el fondo Dios es el mismo, así es. que mi Dios es el Dios de Israel, es el Dios de mi madre, que es católica, o sea, Dios es uno. Yo no cambié de Dios porque haya querido casarme con Mario, mi marido, bajo el rito judío, y Dios es Dios, no tiene apellido, digamos, ni tiene religiones. Y mis hijos, sí, creo que tal vez cuando yo tomé la decisión de la conversión, al principio no les decía que me estaba estudiando para hacer esto, nunca lo conté. No, ellos no sabían que yo les decía que estaba estudiando hebreo. Y un día mi hijo más grande me dice, mamá, basta, vos te vas a convertir, decís la verdad. Y les dije, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, que estoy en este camino, porque además siento que Jesús y Magdalena fueron judíos. Y para comprender el mensaje, para entender y pararme en los pies de Magdalena, tengo que entender su tradición verdadera. Y su tradición está en el judaísmo, no está en el catolicismo. Ellos murieron siendo judíos, nunca se enteraron que fueron cristianos. Así Y es, así ese es. fue el otro motor. Así que mira, mis hijos han acompañado todo con mucha felicidad. Son grandes almas. Mira, no me quiero poner a llorar, pero verdaderamente que cada uno desde su lugar. Mi hija Sol tal vez está más unida al judaísmo, de hecho trabaja mucho en la comunidad judía, con lo cual Sol tiene ese sentir más del pueblo de Israel. Mi hijo Alan también, sin embargo, Alan es más espiritual, no toma ninguna decisión de ningún camino. Están fuera de la religión los dos, pero sí tienen una espiritualidad muy grande los dos. Qué Y bueno, qué bueno. Qué, grandes compañeros de qué camino. maravilloso que tú puedes expresar así desde el fondo de tu alma, pues tu relación con tus hijos, porque yo pienso que eso es una parte muy importante y Muy. fundamental, sobre todo en estos momentos de cómo estamos viviendo las situaciones a nivel del mundo y Sí, esa relación tan única que uno puede desarrollar con sus hijos es tan importante, sostiene la sí, parte familiar, el hecho de respetar las decisiones mucho. son las decisiones. Y me encanta porque también tu historia al final te lleva al origen, te lleva Sí, a tu propio origen. Tú y yo en algún momento vamos a hablar porque es que te vas a morir de la risa de las cosas tan iguales, pero tan iguales que tendremos que compartir. qué Te estoy bueno. oyendo y me estoy oyendo, pero ya lo hablaremos. Por ahora, vamos a hablar un poco, ya que me has dicho todo tu conexión con María Magdalena, que ya lo sabemos que viene desde hace mucho tiempo. Fíjate que oyéndote en tu masterclass, ¿sí? Hablaste de cosas que puntualmente a mí me llamaron la atención, porque yo tengo que ser honesta, yo no soy seguidora de María Magdalena, no soy muy mariana, sin embargo, mi nombre lleva el nombre de una de las vírgenes, pero en esa búsqueda entre el misticismo, el catolicismo, lo que he vivido, pues también a mí me han llevado al origen por otros caminos, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y también estuve casada 26 años por la religión judía, me convertí. Ok, o Ah, sea, mirá, todo es bueno, bueno. historia. Entonces, claro, en todo esto, Marixa, una de las cosas más importantes que yo quiero preguntarte es, ¿tú crees en la intuición? Muchísimo. Ok.
¿Y te resuena una frase que dice que el papel todo lo aguanta? Sí, absolutamente. Ok. Y que estamos expuestos en esta época a que lo que expresemos, digamos y hacemos tenga que ver sobre todo con aquello que tiene que ver con el observador del proceso. O sea, que cada quien va a sentir y va a procesar una información y la va a comunicar desde donde la percibe. ¿Sí? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Ok, entonces estamos en la misma línea porque a veces hay personas que son como muy rígidas en la enseñanza oral o incluso hasta en el aprendizaje. Y Es yo pienso cierto. que hay momentos donde hay demasiada información y que la intuición te puede decir con qué eres empático, qué te corresponde y qué no, ¿sí? Sí, Y a pesar, sí. como te digo, de que nosotras hemos tenido diversos caminos religiosos, al final pues llegamos siempre a donde uno tiene que llegar. Entonces todos estamos invitados a eso, a flexibilizarnos en nuestro camino de aprendizaje y llegar al punto que tenemos que llegar. Y en tu masterclass me llamó muchísimo la atención porque hablaste de que María Ujú. Magdalena, sí, bueno, hablaste de María Magdalena Bellezas, ¿no? Muchísimas cosas hermosas que me impactaron mucho, como por ejemplo el hecho de que ella haya sido nombrada apostolota. Apostolarum. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco eso para las personas? Sí, claro. Primero quiero decir algo con respecto a lo de la intuición, Ajá. porque me gusta muchísimo este punto que traes con respecto a que primero hay mucha información dando vueltas. Hoy estamos en la era de lo que se llama la Big Data, ¿no? Uh-huh. La información es poder y hay mucha cantidad de información. Voy a hablar en específico sobre Magdalena, Mm, dando vueltas. Y muchas veces esa información es confusa, ok. porque unas personas traen determinada información porque reciben cierta información, otras traen otra completamente opuesta, y la gente queda en el medio confundida, porque a mí me preguntan todo el tiempo. Y yo creo que no hay que ser académico ni rígido, pero si queremos tener un punto de espíritu crítico para saber qué cosas son reales y qué cosas no, a la Magdalena histórica hay que ir, no podemos inventarle cosas a Magdalena. Y por otro lado, entonces hay una Magdalena histórica, esta fue una mujer real de carne y hueso, caminó, durmió, comió y un día desencarnó. Y por otro lado, hay cosas que nos resuenan en la intuición. Lo que yo siempre digo, por ejemplo, cuando uno escucha una canalización de alguien que está Mm, invocando a Magdalena o a quien invoque, si ese mensaje de amor te resuena, porque es un mensaje positivo, de amor, está bien, está muy bien. Ahora, siempre digo, ojo con exacerbar el rol de Magdalena a lugares donde ella jamás experimentó determinadas cuestiones, ¿no? Lo repito mucho, pero sí quiero decir, tengamos espíritu crítico y sí, para mí, bienvenida a la intuición. La intuición a mí no me falla, yo tengo como una brújula con la intuición. Y bueno, así que yo creo en ambas cosas. Yo creo en el mix entre lo académico, la Magdalena ok. histórica, y la Magdalena mística, porque Magdalena fue una mística. Y, por ejemplo, a través de su evangelio la descubrimos en su máximo esplendor. ¿Y por qué la nombran? Ahora entro en lo de apóstol apostolarum, que ya nos vamos al año 1988. Ahí entramos con Juan Pablo II en una carta que escribe que la tituló Mulieris Dignitatem o Mujeres Dignas. Y allí él decide nombrar a María Magdalena la apóstol más importante de todos los apóstoles, independientemente del sexo y del género. Es decir, dentro de todos los apóstoles que Jesús tuvo en su ministerio, Magdalena es la número uno, es como la más importante, la más importante. ¿Y por qué deciden hacer esto? Porque reconocen que María Magdalena, al haber sido la persona que Jesús elige para volver resucitado, Jesús elige a quién volver resucitado. No es que por azar se la cruzó a Magdalena en el huerto. No, no. Jesús decide el momento en el cual va a hacer su aparición, su primera aparición resucitado. Y él espera que Pedro y que Andrés se vayan del sepulcro. Cuando Magdalena anuncia que la tumba estaba vacía, no le creen.
porque sabemos que el testimonio de una mujer en el siglo I había que corroborar lo que la mujer decía. No se podía tomar como válido. Entonces Pedro y Andrés van a observar. Y se van y ella se queda ahí. Y en ese momento Jesús podría haber aparecido 5 minutos antes cuando estaban los tres. Sin embargo, Sí. Jesús decidió hacer el honor, la gracia a Magdalena. Y por esto la iglesia ahora la reconoce como el apóstol más importante, ¿no? Y por eso en latín es apóstola, apostolorum o apóstola, apostolarum. Es la apóstol más importante. Es la persona más importante en el ministerio de Jesús, en definitiva. Eso es lo que quiere decir. Por eso también hay algunas interpretaciones que sostienen que el Evangelio de Juan reconoce a Magdalena como la cabeza del movimiento de Jesús. ¿Por qué? Y Ujú. porque Jesús vuelve a ella. Jesús de alguna manera la señala y dice, serás mi voz. María Magdalena pasa a ser la anunciadora de esa resurrección, con lo que eso implica y significó inclusive a futuro, porque la iglesia en qué basa todo el dogma de la fe en la resurrección de Jesús, ¿no? En el misterio más elevado y sagrado que es esa resurrección. Por eso es que la denominan de esta manera. Ujú. Qué interesante. Fíjate que toda esta información parece mentira, pero es que, como bien lo dices tú, ahorita hay tantos movimientos que tienen que ver con María Magdalena y la distorsión y la diosa y lo femenino y Sí, lo sagrado femenino, que todo es sí, válido, ¿eh? Que yo no sí, estoy, o sea, que yo no estoy mitificando nada ni metiéndome con nadie, sino simplemente estamos en un momento donde la información rebasa sí, la mente. ¿Okay? Hay demasiada información y de hecho, hay escuelas de iniciación, hay escuelas en lo que tiene que ver con el camino de María Magdalena, que me parece maravilloso y precioso porque es conocerla, es también eh, digamos, de alguna manera diciéndolo en el verbo de ahora, es empoderar nuestro empoderar. femenino, rescatar todo aquello que bien es cierto, como mujeres venimos arrastrando, no de ahora, de siempre, ¿ok? Este, lo, Totalmente. lo único que yo recomendaría, y creo que tú también eres parte de esto, es que las mujeres tengamos mucho cuidado en cómo manejamos este poder femenino, este rescate de nuestra esencia, porque no debemos olvidar que nosotros somos lo dulce, que nosotros somos la luna, que nosotros somos las emociones y que ahí realmente radica nuestro poder femenino, ¿no? Así es. Entonces, me encanta que lo hayas dicho. También hablamos, te escuché, que hablaste de los 5 puntos importantes de que María Magdalena tiene un evangelio, Así ¿sí? es. Ok. Y que tiene 5 puntos importantes donde se habla del pecado, donde habla del alma y habla de otras cosas que me encantaría que tú, dentro del tiempo que nosotros podamos tener, pues puntualice para que las personas se informen de dónde viene el Evangelio y, Así es. y qué es lo más importante que nosotros debemos tener de él. Bueno, me encanta porque estás muy preparada, muy informada y me gusta muchísimo. Mira, primero a mí me gustaría rescatar, dentro de las enseñanzas de Magdalena, este Evangelio nos muestra otra cara de María Magdalena, nos muestra a la mujer que tomaba nota, la mujer que escuchaba y quería comprender, la mujer que también fue maestra. María Magdalena fue una mística y el místico es el que busca el conocimiento de lo eterno, ¿no? Es aquella persona que contempla la naturaleza, que observa los procesos de la naturaleza, porque lo mismo que pasa en la naturaleza nos pasa a nosotros como seres humanos en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis. Y entonces ella, a partir de la vida que vivió al lado de Jesús, Jesús también, además de como su amado, como su maestro, y todo lo que ella experimentó al lado de él, ¿no? No solamente las enseñanzas y esos diálogos y esas parábolas y esos actos maravillosos de Jesús que luego van a ser transformados en milagros, también todo el periodo del Calvario y todo lo que conocemos después, la muerte, el dolor, la flagelación de su cuerpo físico de Jesús, ¿verdad? Y la resurrección.
cómo todo esto forjó el carácter de Magdalena. Magdalena era una mujer mística, indefectiblemente, indudablemente, una mujer que tenía visiones, tenía el don de la clarividencia en un punto, al igual que Jesús, una intuición muy desarrollada, y por esto ella se atreve no solamente a tomar nota y a registrar todo lo que Jesús iba enseñando y que a ella la interpelaba, porque creo que esto tiene que ver. María Magdalena recoge aquellas enseñanzas que para ella son vitales. Van a ser vitales para el ser humano, para que podamos tener una vida más plena, para que nos podamos transformar y para que en un punto nuestra conexión con Dios sea realmente genuina. Entonces, de hecho, mira, también hay un texto, otro texto apócrifo que la menciona mucho, que se llama Los Hechos de Felipe, donde en los Hechos de Felipe es María Magdalena la que siempre toma nota, la que registra todo, o sea, una mujer erudita, una mujer que estudiaba mucho la Torá, se conocía los salmos, y esto está escrito también en este texto. Por eso digo, María Magdalena es una mujer estudiosa, y para comprenderla, a mí me encanta porque cuando vamos al judaísmo, aprendemos de rituales, de ceremonias, de cosas que ella celebraba con Jesús. Claro. El Shabbat los días viernes, el encendido de las 2 velas, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto y la libertad. O sea, entendiendo que la luz de la vela es la presencia de Dios en el hogar. Cuando empezamos a entender a Magdalena, nos tenemos que hacer un viaje al siglo I y pensar cómo vivían y qué estudiaban. ¿Qué estudiaban? Estudiaban la Torá. El Nuevo Testamento es una consecuencia porque no existía Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se lo empieza a llamar a partir de la construcción del Nuevo. Entonces su evangelio a mí me encanta porque nos rescata a la mística fundamentalmente y a la maestra. María Magdalena fue una rabina con una mirada actual, ¿no? Una mujer rabina, una mujer que pone de su impronta personal, de su conocimiento de la Torá y de las tradiciones, también lo que aprende con Jesús. Y allí tiene estos 5 puntos, o podríamos decir 5 ideas fuerza, que nos deja a la humanidad, ¿no? Como maestra. Y como muy bien dijiste, ella va a hablar ahí primeramente de la materia y pregunta, ¿que todo esto que conocemos un día va a desaparecer? Sí, le dice Jesús, todo va a volver al origen, todo esto va a volver a las bases, al origen. ¿Del polvo venimos? Bueno, al polvo vamos a volver. Y esta enseñanza, lo primero que nos enseña es a entender que todo vuelve a Dios, a esa fuerza, como cada uno lo quiera llamar, esa fuerza creadora. Entonces, a veces tratemos de cuidar los apegos para no sufrir, trabajemos, o sea, el desapego, porque un día nos vamos a ir y las personas que amamos también se van a ir, algunas antes que nosotros. Entonces, los apegos, y no solamente es por las personas, por supuesto, ¿no? Hay gente que tiene muchos apegos a las cuestiones materiales, a las posesiones, a las propiedades, y esto también se va entonces ahí a relacionar con el pecado, porque la invitación a trabajar el desapego, y yo creo que Magdalena fue una gran maestra del desapego, ¿no? Dejó su tierra, dejó sus propiedades, dejó todo y vivió como una refugiada en Francia. Si lo queremos ver desde esa perspectiva, encuentra un lugar de refugio y de cobijo en Francia. Y cuando ella dice allí, bueno, entonces hay que trabajar estos desapegos, lo importante, por ende, es lo eterno, porque el cuerpo se va a ir. Pero ¿qué es lo eterno? Que va a seguir con nosotros, nuestra alma. Cuidemos y alimentemos el alma. Sí. Y ahí pasamos al concepto de pecado, y para mí esta es de las enseñanzas más profundas, porque nos deja entender, como Jesús dice en el Evangelio de Magdalena, que el pecado no existe, que Dios no nos crea con pecado. Por eso cuando tenemos todo esto en la cabeza del pecado original, que nacemos con el pecado original, Dios mío, ¿por qué vamos a nacer ya pecadores? Ya en la panza de nuestras madres, ya venimos pecadores. Entonces, de esa perspectiva, esto es una invitación a liberarnos, a saber que nada de lo creado por Dios es creado con un pecado ya inherente. No somos inherentemente pecadores. Y Jesús dice que en realidad el pecado es lo que ocurre cuando nosotros los seres humanos ponemos en práctica algunas cuestiones que Jesús llama propias de una naturaleza adúltera. ¿Y qué es la naturaleza adúltera, no?
primeramente que la palabra pecado es error de tiro, ¿no? Es Así, como el dardo. Perdón. así es. Entonces ahí, ¿cuál, cuál sería el pecado? El pecado es cuando nos desorientamos en nuestros actos y actuamos mal, a sabiendas de que estamos actuando mal. Entonces, la naturaleza adúltera, que Jesús dice, es propia de algunos hábitos que no son incorrectos, tienen que ver, él dice con, o sea, la traducción de adúltera significa idolatría. Cuando idolatramos cosas materiales, cuando queremos más cosas materiales y más y más y más, o las posesiones, y ponemos mucha energía ahí. Y justamente el dinero, por ejemplo, es una energía también que fluye, va y viene. Hoy tenés, mañana no tenés, pasado te va mejor, otro día te va peor. Ujú, Sin embargo, hay gente que idolatra el dinero, que todo es el dinero. Pongo el dinero por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay ujú. muchas otras cuestiones. Entonces, claro, la naturaleza adúltera y el pecado está si yo ese dinero no lo uso con un fin loable, un fin bueno, de plenitud, de salud, sino que lo malgasto. Me compro 40 autos, 30 propiedades o lo pierdo en la ruleta. Bueno, ahí está el pecado, dice Jesús. Ahí está la naturaleza adúltera. Cuando nos desviamos y perdemos la orientación de nuestro ser. Sí, porque Entonces, claro, a es veces como empujado hasta por cuestiones externas, la sociedad de consumo, así y es. no le das espacio a la espiritualidad, a Dios. No quiere decir que no te podés comprar zapatos, carteras, tener tu auto divino. Sí, sí, eso es la materia también, y para eso vinimos. Claro, También claro. Dios nos dio eso, y hay que disfrutarlo, y hay que saber que está también para nuestro servicio, pero todo tiene que tener un límite, todo tiene que tener una cordura, digamos. Así es. También hablas que de la ira. También toca Sí, el tema de la ira que es un tema bien, bien importante dentro de todo lo que se maneja, ¿no? sí, claro. Bueno, la ira, cuando María Magdalena trae la ira en su evangelio, la trae como un sentir del alma, un sentir de nuestro interior, esa fuerza que a veces se comprende, por supuesto, como negativa, pero que a veces la ira también despierta en nosotros una necesidad de cambio. Si algo genera en mí esta ira, esta furia, es porque hay algo en mí no resuelto. ¿Y cómo lo resuelve? Es terrible. En el Evangelio de María Magdalena, mira, es fuerte porque el diálogo que tiene el alma con ese sentimiento de ira es muy fuerte, porque la ira le dice al alma, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? O sea, la ira exacerba, quiere que el alma se vuelva loca, ¿no? Y el alma, en este caso, ahí está mi marido, le mando un beso Ah, a mi marido que está acá nomás, pero bueno, está encerrado porque trabajando. Ahí está. Y hablábamos con Mario, te juro, ayer veníamos hablando justamente de este pasaje del Evangelio de Magdalena, ¿no? Donde este estado alterado de la ira le dice al alma, ¿no? La trata de homicida, la trata de vagabunda, y cómo el alma no va a caer en la trampa de la ira, claro. y sin embargo, ella va a decir, yo reconocí, pero no fui reconocida, yo calmé a mi concupiscencia, es decir, la apacigué, a mi cuerpo físico, y ahora me retiro a un tiempo fuera del tiempo. Es Ok. decir, me voy a lo eterno, me voy como a ese espacio de silencio donde mi alma ahora reposa. Es decir, estoy más allá del bien y del mal, por más que la ira venga y me quiera enloquecer, y me quiere hacer perder el norte, yo ya estoy en un nivel de evolución que puedo también con esto. Es decir, la propuesta del Evangelio de Magdalena es una propuesta de evolución de conciencia, ¿no? Para poder vivir más en plenitud y para poder también vivir con una paz, que sea una paz independiente a las cuestiones externas, que por supuesto nos afectan, ¿no? Porque vivimos en un entorno donde nos pasan un montón de cosas, y no es que estamos retirados en un monasterio o vivimos haciendo todo el día, no. Vivimos en la materia. Magdalena también vivía en la materia y en una situación muchísimo más complejo, con muchas menos herramientas. Hoy hay muchos análisis psicológicos, psiquiátricos, cabalísticos, meditativos, mindfulness. Un montón de herramientas tenemos hoy los seres humanos. En esa época
boca, creo que la herramienta más valiosa que apareció en ese entorno. Por supuesto, tuvo que ver con la conexión con Dios y Jesús que viene a revelar todas estas enseñanzas, ¿no? Tal vez Jesús vino a ofrecer su propio método, que después se lo estructuró y se lo dogmatizó tanto que perdimos al maestro místico que fue Jesús. Así es. Y hoy lo queremos recuperar. Hoy Así. queremos recuperar el misticismo en Jesús y en María Magdalena. Sí, bueno, me encanta que toques todos estos puntos que son gélidos para algunas personas, porque se ha, o sea, a veces como que se idealiza mucho Ujú. a la historia de los religiosos, de los cristianos, de los hebreos, de todo. Y al final todos hemos sido humanos en una tierra Exacto. humana, con situaciones humanas, incluso con situaciones muchísimo más precarias que las que nosotros vivimos. Obvio. Imagínate, y cómo no manejar toda esta serie de emociones, de sentimientos, de mal humor, de ira, incluso más ignorancia, porque Exacto. ahora tenemos una serie de factores que nos ayudan, herramientas que nos facilitan la vida, pero incluso te digo una cosa, y me atrevo a decirlo, seguimos siendo ignorantes. Claro que sí, nos falta Toda la mucho como información, humanidad. Nos falta muchísimo como humanidad por aprender. muchísimo. Fíjate las guerras, todo lo que sigue pasando. ¿Quién se hubiera imaginado? Salimos de una pandemia con lo que eso significó, ¿verdad? Y de repente encontrar las situaciones crueles de martirio que se están viviendo hoy de nuevo, verdaderamente que dejan mucho que desear, dejamos mucho que desear como humanidad. Muchísimo. Evidentemente nos cuesta mucho aprender, nos cuesta mucho bajar a Dios a nuestro día a día, no lo logramos, no lo logramos, aunque yo Ujú. soy positiva y tengo fe de que hoy hay un despertar enorme y somos millones las personas que queremos vivir en plenitud, en armonía y con el bien. Pero todavía falta un gran trabajo por hacer y el trabajo es individual y personal. Claro, por supuesto que somos muchas las personas que trabajamos como en tribu, porque tenemos este despertar, lo sentimos y nos atrevemos a hablar, nos atrevemos a expresar nuestras ideas, pero todavía vemos, cuando vemos todas las guerras, lo que está pasando, es como que es inaudito. Por eso digo, ¿cómo nos cuesta como humanidad aprender, superar el enfrentamiento, la ira, de lo que venimos hablando, la Ujú. ignorancia, ¿no? Y dejar de lado las Eh, diferencias, que a veces llega un punto que ya creo que ya no se entiende ni cuáles son las diferencias. sí, ya se El nivel de... Uno ya se pierde. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacer en el día a día, cada uno, aportar nuestro granito de arena desde el corazón, desde lo mejor que podamos? Y para eso tenemos que empezar por cambiar nosotros, por ser más amorosos en nuestro entorno, más comprensivos, escuchar a la otra persona, ser menos reactivos, violentos, digamos. Y por eso que tiene que ver con moldear un poco nuestro temperamento hacia el bien, si es que es una decisión personal, cómo queremos vivir nuestra vida. así es. Dice una persona por aquí que por favor hablemos un poco del merecimiento desde la perspectiva femenina, ¿ok? Ujú. Eh, bueno, yo voy a decir lo que pienso. Yo pienso que el merecimiento no tiene ni femenino ni masculino. Bravo, Para mí el merecimiento es bravo, en el momento coincido. que nosotros dividamos lo masculino de lo femenino y esa perspectiva ya estamos siguiendo el mismo camino que no hemos superado, como lo está diciendo Marixa en este momento. Si bien No te escucho. problema, Ahí está, ajá, ya, ahora sí. ahora sí. Ahora, es que estaba entrando en la... Si bien es cierto que nosotros tenemos dificultades para comunicarnos, para todo, si nosotros no entramos en un estado de conciencia hoy, de que no eres tú ni eres tú, sino que somos todos, ¿sí? Entendemos que la parte femenina, lo femenino, la perspectiva de lo femenino ha sido muy violentada
durante décadas, durante Siglos. siglos, yo diría que hasta milenios, porque incluso en nuestra cultura, en lo que vemos, las mujeres eran agarradas por los cabellos, o sea, desde Oh, ahí, partiendo desde esas imágenes horrorosas, exacto, ¿ok? Lo exacto. sabemos, pero nosotras como mujeres tenemos que entender, como femenino, tenemos que entender que nuestra propuesta es desde el amor, la tolerancia y la sabiduría que como mujeres manejamos de forma natural, porque incluso hasta Absolutamente. médicamente el cerebro derecho y el cerebro izquierdo funcionan distinto. Entonces no podemos compararnos, pero tampoco debemos decir que somos diferentes, porque No, es que no, somos, mira, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y voy a ir, como siempre, fiel a mi estilo, porque ok, me encantó esto que dijiste, no hay, el merecimiento no tiene, no es ni femenino ni masculino. así, O sea, somos humanos, ántropos, seres humanos completos, con nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Y ya lo dijo Tomás en el siglo I, en su Evangelio. Dijo, cuando ustedes hagan lo de arriba como lo de abajo, lo de afuera como lo de adentro, cuando lo masculino no sea masculino y lo femenino no sea ya femenino, allí habrán entrado en el reino de Dios. Es decir, es que lamentablemente a la mujer, como vos muy bien dijiste, milenios donde verdaderamente la mujer ha sido violentada, desprestigiada, violada, o sea, infinidad de circunstancias que las mujeres traemos con nosotras desde nuestros antepasados, que hay todavía un sesgo sobre el cual tenemos que trabajar, que tiene que ver con la comprensión de la equidad, de la igualdad, ni la mujer por arriba del hombre, ni el hombre poniéndonos el pie encima, ya no más. Lo que pasa es que vivimos siglos donde la mujer éramos un poquito más que un mueble o un burro de carga. Siglos que fue así, así verdaderamente. así Entonces, claro, venimos con un bagaje cultural de desprestigio y además de abusos físicos hasta niveles impensados, donde hoy despojarnos de todo esto a veces hace que en algunos movimientos se les vaya un poco la mano. así Pero es. nosotros tenemos que buscar siempre el equilibrio. Buscar el equilibrio, porque no vamos a ganar absolutamente nada yéndonos ahora para el otro lado. Entonces ahora hay que volver a traer ese equilibrio perdido que representan nuevamente, volvemos a los arquetipos, y en este caso Magdalena y Jesús, como compañeros de ruta, como iguales. María Magdalena tenía una capacidad, una inteligencia notable, quedó de manifiesto en infinidad de textos su capacidad, su comprensión para elaborar temas complejos. Bueno, ya lo vemos en su propio evangelio. Es verdaderamente, fue una mujer que estuvo a la altura de un maestro como Jesús, porque fue una mujer también estudiosa, entonces fueron las dos caras de una misma moneda, pero la historia se encargó de cortar eso, de cindirlo, y la mujer quedó ya, viste, Eva la pecadora, la que le da la manzana colorada, la que tentó a Adán, y ya desde esa concepción del Génesis, las mujeres arrastramos el pecado, Así ¿no? Somos es. las pecadoras, las que hemos hecho todo mal, las que mejor no hablemos, calladita te ves más bonita, el silencio es el mejor adorno de la mujer, decía Aristóteles. Después, no sé, Santo Tomás de Aquino, allí por el 1276, decía que en relación a la naturaleza humana, la mujer era malnacida e imperfecta. El escritor Aulo Gelio del siglo II decía que las mujeres éramos un mal necesario, necesario solamente para la procreación. O sea, infinidad, tengo un rosario de frases de Y desprestigio. todavía, todavía hay sitios, países donde la mujer es Sí, considerada un objeto, o todavía. totalmente. Entonces yo pienso que si la pregunta de ella es desde la perspectiva del merecimiento, pues pienso que el merecimiento nos lo ganamos nosotras, en Todos. decisiones, en lo que hacemos, en lo que permitimos. Porque, por ejemplo, si tú eres una mujer que eres violentada, tú no tienes por qué cargar con eso. Nadie te obliga, nadie Claro. te obliga. En cualquier momento, en cualquier segundo, puedes salir de donde está. Es tu decisión. Entonces, tu poder de merecimiento te lo das tú, con tu esfuerzo, con tu amor, con tu valentía. Así lo veo yo.
¿no? No, Y para yo eso estamos preparados. coincido, hay situaciones difíciles donde muchas veces no es fácil salir, ¿no? Y sabemos que eso ocurre porque hay circunstancias, un entorno, muchas cuestiones a atender. Cada caso es único y particular, Así es. pero esa persona que amorosamente hizo esta pregunta tiene que saber que ella y todos nos merecemos la felicidad, todos nos merecemos ser felices, poder vivir en paz, poder tener paz de espíritu y paz en nuestra vida. Y si estás viviendo en un entorno que es un infierno, pedir ayuda, buscar la manera para poder salir y tener una vida que te pueda devolver esa plenitud. Todos nos merecemos ser felices, todos nos merecemos poder vivir en paz de espíritu, en nuestro entorno, en lo que hacemos. Nos merecemos ser tratados bien, con respeto, con amor, dignamente. Donde nos sintamos que nos están ultrajando o que nos maltratan o nos hacen bullying o lo que sea, ahí no es, ahí no es. A veces el camino de salida es más difícil, no todos tenemos las mismas realidades ni las mismas herramientas, ni hemos tenido la suerte de ser nacidos en una familia amorosa o las mismas oportunidades de estudio y de entornos saludables. Pero lo importante es saber que dentro de cada uno tenemos la fuerza para el cambio, que Así es. tenemos que buscar dentro nuestro y ver cómo podemos empezar a transitar el camino para vivir mejor. Eso, Así. y siempre no, yo siento que para mí, la presencia de Dios, la fe en que se puede, la fe mueve montañas, como dice la Mm, frase. Y es ujú. verdad, la fe es un gran motor, sobre todo las personas que creemos en esa fuerza superior, sabemos que hay una voluntad divina que nos va a acompañar. ¿Cuántas veces decimos, bueno, ahí tengo, me encantaría hacer este viaje o me encantaría tal cosa? Bueno, lo pongo en el universo. Bueno, ponelo con intención, ¿no? Con propósito. Cuando Mm, intencionamos las cosas mm. y le ponemos un propósito, y la fe realmente es fuerte, entonces empieza un camino de transformación. ¿Por qué? Porque la transformación ya empieza en nosotros y ahí es cuando nos empoderamos. Así es. Maritza, háblanos un poco de ese camino de iniciación que se está gestionando, que tú has vivido, en el cual tú has participado, donde hay muchas personas, incluso ahorita preparadas, donde están dando esos inicios. ¿Cuál es tu recomendación con respecto a eso? Porque sé que tú incluso das el inicio a través de sitios donde se van, donde contactan con la energía. Entonces, háblanos un poco de eso para las personas que están o que quieren contactar con esa energía de María Magdalena a través, pues, de la iniciación. Claro. ¿Cómo es tu perspectiva o tu metodología o lo que tú consideras que hay que poner sobre la mesa para que ese camino y ese sendero se abra de la manera adecuada? Bueno, qué lindo. Mira, hay muchas formas de conectar y de iniciarnos para poder conectar con la energía de María Magdalena, ¿no? Hay distintas formas, por supuesto. Desde luego que es hermoso poder viajar, poder ir a estos polos de energía, estos centros o portales de energía donde María Magdalena vivió, donde caminó, saber que uno está poniendo los pies donde algunas veces María Magdalena puso sus pies. Esas son cosas que emocionan, que conectan. En el caso tanto del sur de Francia, donde ella tuvo una vida más calma, más placentera como maestra, y también en Tierra Santa, ¿no? En Israel. Entonces, una manera de conectar o de iniciarnos fuerte es cuando vamos a estos lugares, nos conectamos, hacemos rituales, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Recibimos muchas manifestaciones, muchos regalos en estos viajes iniciáticos, donde el alma se predispone ya para recibir las señales que le tengan que llegar. Esa es una manera. Ahora, no todos podemos viajar, no todos podemos tomarnos un avión y cruzar de Sudamérica, de la otra punta del mapa. Entonces, ¿qué? ¿Solamente puedo conectar con Magdalena en el sur de Francia o en Tierra Santa? No. Uno puede, en la tranquilidad de su hogar, puede salir y sentarse en el banco de una plaza, en el medio de una montaña, en un río, o en su casa, en un espacio, prendiendo una vela o poniendo un aroma. Esto es una manera de empezar a experimentar e invocando a Magdalena.
¿no? Haciéndola presente en el día a día como como si fuera, a ver, no digo, no quiero decir, como si fuera un maestro ascendido que nos va a acompañar en este camino. Entonces, Ok. una manera de conectar también es esta. Y para mí, lo personal, siempre me ha funcionado mucho, es a partir de la lectura y del estudio. Ujú. Cuando yo voy leyendo, y he empezado hace muchísimos años a leer, y ese libro me va contando la historia de Magdalena, los lugares por los que ella vivió, las experiencias que pasó, o la historia de su descendencia en el sur de Francia, y me empiezo a conectar con él, es como que me transporto. Sí, Uno sí. sin querer transporta su energía, y dicen que cuando uno lee, y yo me viajo con los libros, ¿eh? Yo con los libros me vado, pero Así totalmente. es, así Bueno, es. dicen que uno conecta entonces con la energía del escritor, que si ese escritor tiene la misma raíz de tu alma, te emociona, llorás, viajás, te pasa, sentís, te conectás con eso que escribió ahí. Entonces hay una cantidad de libros tan hermosos donde nos traen la historia verídica de Magdalena y además también como explorar el sur de Francia o explorar la Galilea. Entonces, bueno, estas son distintas maneras. Hay cursos, por supuesto, del legado de María Magdalena. En mi caso, bueno, yo tengo un curso que se llama El legado de María Magdalena en Francia y en Britania. Y ahí entramos de todo, ¿no? Porque a mí qué me gusta, a mí me gusta unir la mente y el corazón, ¿no? La cabeza, lo racional con lo experiencial. Creo que ahí está la riqueza verdaderamente, porque si todo te queda en lo intelectual, hay que bajarlo al corazón para después Es, llevarlo a la vida. es que eres Piscis Capricornio, te lo acabo de decir. Claro, Tu energía viene de Keter, pasa por Joma y va directo al conocimiento. Es que no puede ser de otra forma. sí, es así. Es que es Ese eres así, tú. de verdad que sí. Naturaleza, sí, sí, así es, así es, así es. Bueno, ¿qué otra cosa me gustaría? Ok, hablamos, ok, ¿cómo conectamos? Ok, también en las redes, como tú lo acabamos de ver, hay muchas opciones y hablan mucho. Hay un libro que leí o que escuché un audiolibro de la parte iniciática de pareja de María Magdalena con Jesús de Nazaret. Me Ajá. pareció bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me identifiqué mucho con el recorrido de este libro porque habla de que ella se inició en las artes en aquellos tiempos, que pertenecía de alguna manera a la escuela iniciática de Isis. Creo que sabes cuál es el libro que me refiero. Sí, el legado de María, el manuscrito Magdalena, de Sí, Tom Kenyon. muy hermoso, sin, Sí, o sea, sin tratar de alguna forma de darle peso a nada, sino simplemente, como lo dices tú, de sentir. Además, tuvo mucho sentido para mí, porque si bien es cierto, como ya lo has dicho, que ella pertenece al siglo I, que todo estaba muy mezclado, que todos eran los mismos, que iban de un sitio, eran nómadas, iban de un sitio a otro, puede ser que ella en sus caminos de inicio, sobre todo si le damos peso a una parte de su vida, pues ella haya tenido algo. De hecho, si vamos al misticismo judío, recordemos que las grandes madres, ¿verdad? ujú, Todas eran antes de adoptar a Dios como uno solo, pues ellas adoraban a sus propios dioses, Dina, Raquel, todas ellas adoraban, tenían sus dioses. Entonces, no podemos desligar que si seguimos con la misma tradición, ¿sí? Ella ya ha tenido parte iniciática de todas estas cosas y me encanta cómo lo maneja esta pareja o estos escritores porque unifican el sí, sí. conocimiento, el amor, todo. Sí, Entonces, porque en ese sentido coincido. A ver, el principal mandamiento de Jesús fue el Shema Israel. uh-huh, Es decir, escucha, oh Israel, Adonai es uno, Adonai es tu Dios, hay un solo Dios. Y este es el primer mandamiento de Jesús. Ahora bien, también hay que reconocer que la transferencia cultural que tuvo el pueblo de Israel con respecto a Egipto fue muy grande, muy grande. Y sabemos que en el siglo I las mujeres, sobre todo las mujeres que estaban embarazadas, iban al templo de Philae, al templo de Isis, ¿no? A sumergirse, usaban
el Nilo como un baño ritual, como una mikve, ¿no? Ujú, Para pedir claro. que realmente Isis bendijese, porque el culto a Isis en el siglo I era muy, digamos, había un gran culto a Isis todavía en el siglo I. Sí. Entonces, tiene mucho que ver, seguramente. No, no hay nada escrito, no hemos encontrado, por lo menos yo hasta ahora, ningún texto que asevere que Magdalena formó parte de estas escuelas de Isis, pero evidentemente cuando uno va a mirar la historia de la época y la antropología cultural, hay un nexo que es, o sea, imposible no reconocerlo. Así es. Bueno, quedémonos con lo hermoso de la Sí, y historia. a mí me encanta a mí me encanta, yo lo recomiendo en mis cursos, sí, es parte de la lectura recomendada junto. Veo que la gente pregunta mucho qué libros Ajá. leer. Bueno, yo creo, después, después me pasas los Sí, libros y yo lo voy a poner debajo en el texto, o sea, debajo del Instagram para que las personas sepan cuáles son los libros indicados. Yo tengo unos por ahí, pero muy bueno, bien. tú me los vas a pasar y eso. Bueno, Marisa, antes de terminar, entonces yo te voy a decir lo que yo, cuál pienso yo que fue el signo de nuestra querida María Magdalena. Muy bien, a Es ver, me cierto encanta. que, que es muy difícil para mí, de alguna manera, al no tener los datos, levantar una carta de ella, ¿sí? Ujú. Porque uno necesita, ya tú sabes, la fecha, la hora de nacimiento y Sí, todo. Hay unos sistemas que te pueden llevar a eso. Pero digamos que con el camino y el recorrido que uno lleva, tomando en cuenta los tiempos, tomando en cuenta, obviamente, y las características que la han rodeado, ¿no? sí. Yo estudié con un maestro que esta era una de nuestras dinámicas, buscar un personaje donde no teníamos y lo montábamos dentro de una carta. Y para mí, yo sé que van a brincar todos los que me oigan, pero para mí, María Magdalena tenía mucho del signo de Escorpio, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué de Escorpio? Primero, porque Escorpio pertenece al agua, a Bien, todo lo que es las emociones. Y bien. Escorpio es un signo transformador de muerte y transformación constante. Llega a los extremos, como digo yo, de lo sublime a lo no sublime, a la oscuridad. Y que todo lo que ella ha vivido, su historia, bien le demos peso a la parte negativa o positiva, pero todo lo que se ha manejado a través de ella tiene que ver con el proceso Sí, de transformación transformación. de un ser humano, porque ella ha sido violentada en la historia, Mm, también ha sido redimida en la historia. así Entonces, es. María Magdalena, para mí, tiene mucho de la connotación de Piscis. Además, las personas perdón, de Escorpio son muy fuertes, son transformadoras y toman decisiones extremas. Y para mí, en el camino que ella decidió tomar con Jesús, Ujú. fue un camino que llevó mucho de transformación, muchísimo, porque vivió en un siglo donde la mujer no era aceptada, donde tuvo que combatir con los hombres, donde tuvo que luchar por su sitial y tuvo que transformar como el ave fénix todo lo que ella venía manejando. Además que eso también le da una connotación al ocultismo, al Ujú. oculto, y pienso que ella, una de las cosas que más vivió, tuvo que ver con esa parte de la existencia, cuando Sí. tenemos que combatir con las creencias y el compañero pues que le tocó, pues fue un compañero que la llevó por esos caminos de iniciación y de transformación. Entonces, para mí es Escorpio, así que ahí te los dejo. Me gusta, te lo compro. Ese es mi regalo porque sí, las personas de Escorpio pasan por tres etapas, son las únicas del zodiaco que pasan por tres etapas. Y causalmente, la primera etapa del Escorpio tiene que ver con la culebra, Ajá. ¿ok? La Sí. culebra que analiza todo en las primeras etapas de la vida. La segunda etapa tiene que ver con el Escorpio que se inmola, que se sacrifica a Ujú. pesar de saber que se está muriendo, ¿sí? Sí.
Y sí. después viene el renacimiento del ave fénix, del águila, que sale transformado de todos los procesos. Entonces, para mí, Muy ella bien, me encantó, aparte que renace de las cenizas, ¿me de entendés? Renace de ese lugar en el cual la han puesto y hoy, o sea, hoy estamos viviendo su renacer. exactamente. Eh, Ese, me encanta el análisis, ¿eh? Que ella sea de Escorpio me hace mucho sentido, me hace bueno, mucho sentido. además que ella vivió en la época del oscurantismo, de lo Claro, esotérico, y Escorpio es absolutamente. completamente esotérico, si bien es cierto que Piscis, que ese es tu caso, tiene que ver con la parte mística, porque Ujú. es místico totalmente, y en el caso tuyo es bien impresionante porque como eres Piscis Capricornio, tú tienes la cola del pez, o sea, tienes la cabeza de la cabra y la cola del pez, entonces tú eres muy, muy místico, Mm. mucho, ¿ok? Así que eso también te lo regalo y Gracias, gracias, bueno, preciosa, gracias. de verdad, me encantó estar contigo. Para mí fue un placer. No sé si tienes algún viaje pendiente donde quieras invitar a, pues, a las personas, cuándo será el próximo viaje. No sé si vas a venir para los Estados Unidos. Sí, No sé si bueno, vas a... tengo muchas cosas entonces para decir antes que terminemos. Dale, Sí, si Dios todo quiere, en septiembre hago la ruta, que ya es mi ruta tradicional, al sur de Francia, tras las huellas de Magdalena. Esa va a ser ah, en el mes de septiembre. Ahora me estoy yendo ya en breve con un grupo a las tierras, digamos, de Avalon, lo que es Glastonbury, wow, Edimburgo. Vamos ahí un poco a recorrer también todo este linaje magdalénico y de Yeshua, pero en septiembre es el viaje al sur de Francia. Y wow. después, sí, a Estados Unidos en diciembre. Si Dios quiere, vamos con Mario en diciembre a Nueva York, así que ahí Uy, estaremos bueno, ya dando estará. varios seminarios, haciendo varias actividades los dos. Ay, qué bueno. Bueno, ya estaré en contacto con ustedes. Claro que sí. Marí, muchísimas gracias por este momento. Te lo agradezco con el Un alma. placer inmenso Espero, esta charla. Muchísimas ver- gracias, preciosa. espero vernos pronto y bueno, pues cualquier pregunta que tengan por ahí la pueden dejar y pues yo con mucho amor les responderé. Nos vemos. Gracias, Te nos quiero. vemos. Gracias a todos por haber estado ahí. Besitos. Chau, chau. Ok, entonces, ¿ahora qué pasa? Esto es... Ujú. Eso pues, está... Ya, ya.